va en la dirección positiva, al revés, digamos. Kx menos omega t va hacia la x positiva, va a la derecha. Y el versor J es porque el campo eléctrico está vibrando en el eje Y. Entonces, la onda está propagándose en el eje X, el campo eléctrico está vibrando en el eje Y, y si tiene un signo menos va en el sentido positivo del eje X. Entonces, si solamente analizamos la onda de campo eléctrico, es lo que está dibujado abajo. Digamos ahí, una onda seno, donde el campo eléctrico está vibrando en Y y la onda se está propagando en X. Digamos, eso es lo que vemos ahí. Bueno, ¿qué es eso de superposición de onda? Si uno se acordara de física 2, ayudaría algo también. O sea, superposición de onda cuando llegan dos ondas simultáneamente a una región del espacio y se superponen. Si queda la onda resultante, si depende cómo se superponen. Entonces, eso es lo que vemos acá. Entonces, decimos, si las ondas llegan en fase o llegan desfasadas, ¿qué quiere decir eso? Bueno, cuando hacemos una ecuación de la onda, la longitud de onda era la distancia donde se hace un ciclo completo. Entonces, lo que está abajo sería acá la longitud de onda. En términos de fase, cuando hay un ciclo completo de la onda, la fase es 2pi. O sea, si yo la divido la onda acá, quedaría una longitud de onda completa es esto. Y en términos de fase sería 2pi. Media longitud de onda sería en fase pi. Un cuarto de longitud de onda sería pi sobre 2 en fase. Entonces, así van las fases. 0, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2 y 2pi. Y en términos de longitud de onda, lambda sobre así. Entonces hay una relación entre el desfasaje y la longitud, la distancia. Entonces nosotros decimos, cuando se superponen dos ondas, ¿qué significaría que las ondas estén en fase? Bueno, que la diferencia de fase sea cero, digamos que las dos sean iguales, que las dos sean ondas seno, que cuando uno alcanza el máximo el otro también, y cuando alcanza el mínimo el otro también, o sea, las dos ondas van iguales. Esa sería una diferencia de fase cero. Pero si la diferencia de fase fuera pi, es lo mismo, porque después de un ciclo vuelven a coincidir las ondas. Entonces, para poner de una forma más general, si la diferencia de fase es 0, 2pi, 4pi o 6pi, sería como decir, la diferencia de longitud de onda sería 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda. Bueno, se dice que las ondas se están superponiendo constructivamente, están en fase. Entonces, la onda resultante da una onda de mayor amplitud que cada una de las ondas. Si cada una de las ondas tiene una amplitud es 0, la onda resultante va a tener una amplitud mayor. Bueno, ¿cómo se hace matemáticamente eso? Bueno, matemáticamente la onda resultante es la suma de las ondas. Acá a una de las ondas le ponemos una fase inicial phi y a la otra le ponemos 0, como diciendo, podría haber puesto phi 1 y phi 2, digamos, pero le pongamos 0 y phi, como diciendo, la diferencia de fase entre las dos ondas es phi. Una tiene una fase inicial 0 y la otra tiene phi. Bueno, cuando superponemos las ondas, es decir, la sumo a las ondas. Una suma tiene que ver con la trigonometría. Suma de dos funciones seno. Seno de alfa más seno de beta, por la trigonometría, es 2 coseno de la semirrecta, seno de la semisuma. Bueno, eso, si no se acuerdan, eso es relaciones trigonométricas. Entonces, 2 coseno de la semirrecta, seno de la semisuma. El alfa sería kx menos omega t más phi. Y el beta sería kx menos omega t. Si yo los resto y los divido en 2, estos se van y queda phi sobre 2. Entonces sería coseno de alfa menos beta sobre 2, sería coseno phi sobre 2. Eso es lo que vemos ahí. Y si yo lo sumo, sería 2kx, 2 omega t más phi más 2 phi sobre 2. Entonces terminaría quedando así. Kx menos omega t más phi sobre 2. Si hago la semisuma, sería 2kx, 2 omega t más phi y todo dividido en 2. Bueno, esa es la onda resultante, sale de algún lado, sale de una relación trigonométrica, de la suma de dos funciones seno, pero en definitiva, la amplitud de la onda resultante de la superposición es la parte del coseno sin el seno ese. Sería 2 es 0 coseno de phi sobre 2, eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que la onda resultante tiene una amplitud que depende del desfasaje que tenga la onda. Qué fácil, el desfasaje es 0 grados. Y si desfasaje es 0 grados, el coseno 0 vale 1. Entonces la onda resultante va a tener una amplitud 2 es 0. Es decir, si las ondas se superponen en fase, la onda resultante tiene doble amplitud que cada una de las ondas. Entonces, si fuera onda de luz, diría se ve más brillante, digamos, se ve una intensidad mayor ahí. Entonces, pero si el desfasaje fuera 2pi o 4pi o 6pi, es lo mismo. Porque si yo pongo acá phi igual a 2pi, quedaría coseno pi, eso vale menos 1. Pero digamos, en valor absoluto sería siendo 2 es 0. Y si pongo 4pi pasa lo mismo. Entonces, lo podemos decir de manera general. Si las ondas tengan desfasada 0 grados, 2pi, 4pi o 6pi, llegan en fase igual y se superponen constructivamente y la onda resultante tiene una amplitud doble que cada una de las ondas componentes. Entonces, ¿cuál sería todo lo contrario? Eso le llamamos superposición constructiva o interferencia constructiva. Bueno, ¿cuándo me daría una interferencia destructiva? Cuando el desfasaje entre las ondas sea pi, de manera que esté en medio ciclo desfasada. Si uno llega a una función, por ejemplo, seno, la otra llega a menos seno, porque está desfasada medio ciclo. Entonces, esto le llamo la cresta de la onda y el valle de la onda cuando es para abajo. Entonces, en el primer caso, interferencia constructiva, que llega cresta con cresta, valle con valle, cresta con cresta, valle con valle, entonces se superponen constructivamente y me da una onda resultante de amplitud doble. Si están desfasadas pi o 3pi o 5pi, entonces ese coseno vale 0. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, desfasada pi, sería coseno de pi sobre 2. Y coseno de pi sobre 2 da 0. Entonces la onda quedaría totalmente desfasada. Entonces la amplitud resultante sería 0. Eso sería una interferencia destructiva, no se ve nada, se ve una parte oscura. Se superponen dos ondas de luz, están desfasadas pi y se ve oscuro. ¿Cómo es eso? O sea, eso no se podía explicar con la óptica geométrica. O sea, que lleguen dos rayos de luz, por ejemplo, dos láser que apunten, se superponen y se ve oscuro, no tiene sentido. Es un fenómeno netamente ondulatorio, porque yo hablo de ondas que llegan desfasadas medio ciclo, o un ciclo y medio, o 2 ciclos y medio, interfieren destructivamente y la onda resultante tiene amplitud 0. ¿Se entiende eso? Entonces, en la superposición de onda puede dar una intensidad mayor o puede dar una parte oscura, digamos. O sea, todo puede ser. Pero por supuesto estoy contando los casos extremos. ¿Y qué pasa si el desfasaje en vez de ser 0 pi sea pi sobre 2, pi sobre 4, pi sobre 8? Bueno, si el desfasaje es un valor cualquiera intermedio entre esos dos, y va a dar una amplitud intermedia. O sea, la amplitud resultante podrá ser E0, E0 sobre 4, 1,5 E0, o sea, depende del desfasaje, la amplitud de la onda resultante va a ser diferente. Pero siempre va a ser como máximo 2 E0 y como mínimo 0. Entonces, los casos extremos se llama interferencia constructiva, cuando el desfasaje entre las ondas es 0, 2pi, 4pi, y destructiva cuando el desfasaje es pi, 3pi, 5pi, etc. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con diferencias de camino? Imagine que yo tengo dos punteritos láser y lo apunto al pizarrón, a un punto del pizarrón ahí. Pero resulta que un puntero está más cerca del otro del pizarrón. Entonces las ondas van a recorrer, una va a recorrer un camino más largo que el otro. Entonces, si las ondas salieran en fase de cada uno de los punteros láser, esa diferencia de camino va a hacer que se desfasen, digamos. Si salieran igual desde el punterito, pero recorren caminos distintos, bueno, se van a desfasar. Entonces, ¿qué tiene que ver la diferencia de camino con el desfasaje? Bueno, si la diferencia de camino es 0, bueno, no hay ninguna diferencia de camino, o es 1 lambda, o es 2 lambda, o es 3 lambda, las ondas van a llegar en fase igual. Porque es como si fuera una diferencia de camino de 1 lambda, una longitud de onda, corresponde a una diferencia de fase de 2pi. Entonces vuelven a llegar en fase. Entonces,
Yo diría, acá dice, una diferencia de camino lambda corresponde a una diferencia de fase 2pi. Entonces la interferencia va a ser constructiva. Entonces, y la amplitud resultante va a ser el doble de cada una de las ondas. Bueno, entonces, ¿cómo podría poner de manera general cuál es la condición para que se obtenga una interferencia constructiva y que dé un máximo, una franja brillante en la pantalla? Que la diferencia de camino que recorren las dos ondas sea números enteros de longitud de onda. Entonces yo digo k lambda, con k igual a 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 0? Bueno, porque 0 sería que no hay ninguna diferencia de camino. Y la otra, que haya diferencia de camino de 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Entonces llegan en fase, da una interferencia constructiva y la amplitud resultante es el doble de cada una de las ondas. Bueno, ¿cuándo daría interferencia destructiva? Y bueno, cuando se dé fase en pi, 3pi, 5pi, así, pero ¿qué tiene que ver con la diferencia de camino? Bueno, cuando la diferencia de camino sea media longitud de onda, el desfasaje sería pi, y por lo tanto la interferencia sería destructiva. Quedaría cresta con valle, y así se va poniendo valle con cresta, y se superponen, se va anulando, y queda una amplitud resultante 0. Entonces, en términos de diferencia de camino, podemos decir, cuando la diferencia de camino es número entero de longitud de onda, da interferencia constructiva o máximo. Cuando la diferencia de camino da medias longitudes de onda, da una interferencia destructiva. ¿Y cómo se podría media longitud de onda? Bueno, se puede poner, por ejemplo, k menos un medio lambda. K igual a 1, medio lambda. K igual a 2, 3 medio lambda. K igual a 3, 5 medio lambda. O sea, yo creo que diga 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, así. Entonces digo k menos un medio lambda. Esa sería la diferencia de camino, que no dice acá. Entonces, esas son las condiciones. Constructiva, diferencia de camino k lambda. Destructiva, diferencia de camino k menos un medio lambda. Y k vale 0, 1, 2, 3, así. ¿Se entiende hasta ahí? Antes que entremos con el experimento de Young, de los dos agujeros, todo eso. Bueno, yo les voy mostrando también de los apuntes de la cátedra. A ver, así vamos mezclando los apuntes de esto con los apuntes de la cátedra. Entonces, bajemos acá. Veamos qué hay acá. Bueno, dice interferencia de onda. Cuando dos ondas se traslapan o se superponen, entonces da una onda resultante. Acá estamos hablando de onda electromagnética, no de onda mecánica, digamos, entonces es distinto. Entonces, cuando decís el desplazamiento de la partícula, decimos la onda mecánica, acá se define a la vibración del campo eléctrico magnético. O sea no hay un desplazamiento en el sentido que la partícula se mueva cuando ya alcanza la onda. Eso era física 2. La diferencia entre una onda mecánica y una onda electromagnética es que las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse. Cuando una perturbación llega a una región del espacio, las partículas del medio empiezan a vibrar alrededor de la posición de equilibrio y la onda se va propagando. Es una onda mecánica, necesita un medio material. En cambio, las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío. Son campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí a la dirección de propagación, y cuando un campo varía, genera un campo del otro tipo, y las ondas se van autopropagando. Entonces, la gran diferencia es que una onda electromagnética se propaga en el vacío, y una onda mecánica necesita un medio material para propagarse, y ahí las partículas son las que vibran la onda mecánica. En la onda electromagnética, pues sí vibra el campo eléctrico, pero no es una partícula eso. Entonces, tiene cosas distintas, pero cosas en común también. Entonces ahí hablamos de efecto de interferencia cuando hablamos de ondas así. Ahora, para que sea visible los patrones de interferencia, eso que se vea oscuro, que se vea brillante o todo eso, tiene que ser fuentes coherentes. ¿Qué es eso de fuente coherente? Bueno, que por lo menos las ondas salgan en fase de cada fuente, y que después lo que ocurra cuando se superpongan dependa de que cuánto se han desfasado por la diferencia de camino que han recorrido. Pero que no salgan distintas entradas nomás sería un problema. Entonces, una condición sería que sean coherentes, que tengan una relación de fase definida, constante, que se mantenga en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si de una
un puntero láser, me imagino yo, sale una onda seno, del otro también sale una onda seno, salen igual, pero después se desfasan porque recorren caminos distintos, es otra cosa. Si no fueran coherentes, ¿qué sería? Bueno, de uno sale una seno, del otro sale una coseno. Al rato esta es menos seno, la otra menos coseno, y al otro va cambiando todo el tiempo. Entonces, si todo el tiempo está cambiando la onda que emite la fuente, entonces en un rato la interferencia es constructiva, en otro destructiva, en otro más o menos un intermedio, y no se termina de establecer ningún patrón. Entonces, para que se establezca un patrón, para que yo diga, acá se ve brillante y acá se ve oscuro y así, tiene que ser fuentes coherentes, que tenga una relación de fase constante entre ambas fuentes, que no varíe con el tiempo lo que está emitiendo la fuente, que emita siempre igual. Bueno, eso quiere decir coherente. Fuentes que sean incoherentes no producen patrones de interferencia. Eso. Acá decíamos recién lo que estamos viendo. ¿Cómo es eso de interferencia constructiva? Bueno, yo tengo la onda amarilla y la onda roja, le llamamos así. Bueno, ahí están en fase. Un es seno, el otro también es seno. Entonces, si la onda interfiere o se superpone en fase, cresta con cresta y valle con valle, entonces la onda resultante tiene una amplitud doble. Entonces, como condición, yo podría decir diferencia de camino. Él le pone que uno recorre un camino R1 y otro un camino R2. Bueno, la diferencia de camino es M lambda. Yo dije K lambda, M lambda, lo mismo. Es un número entero. O sea, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Entonces, si la diferencia de camino son números enteros de longitud de onda, la interferencia es constructiva y la amplitud tiene un doble valor que con respecto a cada una de las ondas. ¿Cuándo sería una interferencia destructiva? Bueno, si una onda es seno, la otra es menos seno, digamos, están saliendo opuestas, están desfasadas pi. Entonces, si la diferencia de fase es pi, 3pi, 5pi, entonces, o diferencia en camino media, longitud de onda, longitud de onda y media, 2 longitud de onda y media, la interferencia va a ser destructiva. Y entonces la onda resultante va a tener amplitud cero. Eso sería oscuro, que no se ve nada. Bueno, acá hicieron una modificación acá. Si yo digo, la condición de interferencia destructiva es, yo quiero que diga lambda sobre 2 la diferencia, o 3 lambda sobre 2, o 5 lambda sobre 2, o sea, medio lambda, un lambda y medio, 2 lambda y medio, 3 lambda y medio, si llegan así la interferencia es destructiva. ¿Y cómo le expreso eso? Si yo pongo m menos un medio de lambda, yo digo de m igual a 1, 2, 3, 4. En cambio, si m más un medio lambda, empiezo a contar desde 0. Entonces, para 0 da medio lambda, para 1 da lambda y medio, para 2, 2 lambda y medio, y así. Entonces, esa es la condición de interferencia destructiva, que la diferencia de camino sea m más un medio lambda. A mí me gustaba poner menos un medio, porque yo decía, para m igual a 1 es el primer mínimo. Acá tengo que decir, para m igual a 0 es el primer mínimo. Para m igual a 1, segundo mínimo, queda medio raro, sí, pero bueno. Esa es la condición. Si la diferencia de camino es número entero de longitud de onda, máximo, o interferencia constructiva. Si la diferencia de camino es media longitud de onda, mínimo o interferencia destructiva. ¿Se entiende? Ahí está, ¿ves? Entonces ahí voy a decir, bueno, estas están en fase, amplitud doble. Estas están desfasadas, amplitud cero. Y esas son las condiciones. Entonces todo lo que hemos visto ahí es lo que está acá. Entonces, acá por ejemplo, hay problemas. Si yo tengo dos fuentes que están emitiendo onda coherente, la fuente, por supuesto, salen igual las ondas de ahí, pero pueden recorrer caminos distintos hasta que llegan a un cierto punto. Suponete, en el punto A recorrerían caminos iguales, digamos, la fuente sería S1 y S2. Ahí están emitiendo las ondas. Si la distancia al punto A es igual de una fuente que la otra, seguro que van a llegar en fase. Recorre el mismo camino, entonces no hay diferencia de camino, entonces la interferencia va a ser constructiva. Pero si yo voy al punto B y ya la fuente S2 recorre un camino más largo, ese que está con verde que el azul, y ya se pueden desfasar. Entonces, ahí recorren caminos distintos. ¿Cuándo daría una interferencia constructiva? Si la diferencia de camino es número entero de longitud de onda. Supongamos que la distancia R1 de la primera hasta el punto B, por ejemplo, es 7 lambda. Y de la distancia del R2, que es del S2 hasta el B, es 9 lambda. Bueno, hay una que recorre un camino más largo que el otro.
Pero sin embargo, la diferencia de camino son 2 lambda. 9 lambda menos 7 lambda. Entonces, es una diferencia, un número entero de longitud de onda. Por lo tanto, esa interferencia va a ser constructiva, va a dar un máximo. Ahora, si en el punto C, suponete este que está abajo acá, entonces ahí la verde hace un camino más corto. Entonces la verde tiene, bueno, hacen caminos diferentes, digamos. Entonces, uno hace una distancia de 7,25 lambda y otro de 9,75. Entonces, el azul es un camino más largo. La diferencia desde la fuente azul a C es 9,75 lambda. Y la diferencia de la fuente verde a C es 7,25 lambda. Si las resto, a la diferencia de camino me da 7,25 menos 9,75 da 1,5, 2,5. Esa diferencia es 2,5. 7,25 más 2,5, 9,75. Entonces la diferencia de camino es 2,5 lambda o 5 medio lambda. Entonces, número de medias longitud de onda. Entonces, eso va a dar una interferencia destructiva y por lo tanto va a dar una parte oscura. ¿Se entiende eso? Si fueran ondas de luz estamos hablando, pero digamos, entonces dependiendo de la diferencia de camino, las ondas se desfasan. Pero que sean coherentes, que sí que de la fuente salen igual. Después se desfasan por diferentes caminos, que eso es otra cosa. Una relación de fase constante, eso es coherencia. Y después, por diferentes caminos que recorre, se van desfasando. Entonces, ahí tengo 3 casos. En el punto A, seguramente las ondas llegan en fase, pues recorren el mismo camino. Entonces, quiere decir que ahí es constructiva, diferencia de fase 0. En B, la azul recorre 7 lambda y la verde 9 lambda. La diferencia de camino 2 lambda. Al C número entero de longitud de onda, interferencia constructiva. Y en C, una recorre 7,25 lambda, la 9,75. La diferencia es 2 lambda y medio. Entonces la interferencia es destructiva. Bueno, eso es lo que vemos hasta ahí. Esa es la idea. Entonces de ahí pasamos al experimento de Young. ¿Qué es esto del experimento de Young? Bueno, es medio parecido. Acá. Esto es con ranuras, ya un experimento muy característico y ahí muy común que tomen de este tipo de experimentos los parciales, digamos. Hay 2 ranuras donde de cada ranura sale una onda, por ejemplo. Y la onda que sale de la ranura de abajo con la onda que sale de la ranura de arriba interfieren en una segunda pantalla, que es la que está acá. Entonces, según en dónde interfieran, en algunos puntos la interferencia va a ser constructiva, en otros va a ser destructiva. Entonces, si fueron ondas de luz, cuando interfieran constructivamente se va a ver como una franja brillante así. Y cuando interfieran destructivamente, porque la diferencia de camino son media longitud de onda, se va a ver oscuro. Entonces, lo que se termina viendo son franjas brillantes y oscuras. La franja sería como una representación de la rendija, como un rectangulito. Entonces, cuando hay interferencia constructiva se ve una franja brillante y cuando es destructiva se ve oscuro, no se ve nada. Entonces, eso es lo que vemos acá. Entonces voy a decir, tenemos estos son los 2 agujeritos acá en el dibujo. Una onda sale de arriba y otra sale de abajo y superponen una pantalla. En el caso general, supongamos que los caminos son distintos, porque si fueran iguales van a llegar en fase. Entonces, si los caminos son diferentes, se desfasan por diferencia de camino. Y lo que ocurre en la pantalla dependerá de qué tanto se desfasen. Esa diferencia de camino está relacionada con una diferencia de fase que va a tener la onda. Entonces, lo que se termina viendo es esto que está acá, en la foto esta. La parte brillante es cuando la onda interfiere constructivamente y la diferencia de camino son números enteros de longitud de onda. Y la parte oscura que se ve acá son interferencias destructivas, cuando las diferencias de camino son medias longitud de onda, 1,5, 2,5, 3,5, ¿sí? Entonces al final se ven franja brillante y oscura igualmente espaciadas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la franja brillante corresponde a interferencia constructiva y la oscura a interferencia destructiva. Pero que lo único que hay es máximo y mínimo, y si no, habrá todos los casos intermedios, digamos que son un poquitito más intenso, menos intenso, más oscuro, menos oscuro. O sea, todas las variedades se van dando ahí. Pero eso es lo que se termina observando. Entonces,
Pues sí, ¿cuál es condición de interferencia constructiva? Pues sí, con la diferencia de los caminos entre una onda y la otra en números enteros de longitud de onda. Y cuando es destructiva, con la diferencia de camino es medias longitudes de onda. Bueno, ahora vamos a entender, ¿y cómo sé cuál es la diferencia de camino? Bueno, veamos acá. Pasemos a los apuntes que estamos viendo hace rato. Acá. Esto es el experimento de Young, ¿eh? Entonces, yo digo, la distancia entre los dos agujeros, eso es, le llamamos D minúscula. Esa sería la distancia de los dos agujeros. D mayúscula, la distancia de la pantalla que tienen los agujeros a la pantalla donde se proyecta la onda. Entonces, a ver si lo entendemos las letras que están ahí, a ver qué representa cada una de esas letras. Veamos de acá. Voy a tratar de poner ahí, que se vea mejor. Bueno, ahí por ejemplo, ¿qué es esto? Si las ondas salen en fase de cada uno de los agujeros, lo que ocurre en la segunda pantalla donde yo proyecto las ondas depende de la diferencia de camino que recorren la onda que sale del agujero de arriba con la que sale del agujero de abajo. Entonces, en el medio de los dos agujeros consideremos que es el centro de la pantalla ahí. Entonces, la distancia de la pantalla que tiene los agujeros a la otra pantalla le ponemos D mayúscula. Y la distancia de un agujero al otro le ponemos D minúscula. Bueno, para ubicar un punto genérico cualquiera en la segunda pantalla, le ponemos una distancia I. Es un punto cualquiera. Pero a esa distancia I corresponde un ángulo que subtiende ahí desde el centro. Un ángulo θ. Entonces yo puedo ubicar un punto genérico en la pantalla mediante la posición angular θ esa o mediante I, la distancia del centro de la pantalla al punto S. Bueno, ¿cómo sé yo cuándo en ese punto va a dar interferencia constructiva y cuánto destructiva? Bueno, acá hacemos un artificio matemático. Trazo una perpendicular acá hasta la segunda dirección, ahí forma 90 grados. Se supone que a partir de esa perpendicular, las dos distancias recorridas son iguales. Y la distancia que recorre de más la onda que sale de abajo, acá dice D seno θ. D era la distancia entre los dos agujeros, que sería como la hipotenusa de este triángulo. Y D seno θ sería como el cateto opuesto del triángulo rectángulo ese. Entonces, en vez de decir la diferencia de camino, ahora digo D seno θ. D seno θ es la diferencia de camino entre las dos ondas esas que se superponen. Donde θ es un ángulo cualquiera en la pantalla, genéricamente, así un ángulo de 10 grados, 15 grados, 20 grados, cualquiera. Según esa diferencia de camino, eso está asociada a un desfasaje de la onda. Cuando la diferencia de camino sea una longitud de onda, el desfasaje va a ser 2pi. Cuando la diferencia de camino sea medio lambda, el desfasaje va a ser pi. Y así. Hay una relación entre diferencia de camino y desfasaje. Entonces acá dice, cuando se va a producir un máximo y se va a ver una franja brillante, se va a ver algo bien intenso, cuando la diferencia de camino de seno θ sea múltiplos enteros de longitud de onda. Que use la palabra m o k para el número entero, es lo mismo, k lambda o m lambda, donde k vale 0, 1, 2, 3, esa es la diferencia de camino. Entonces quiere decir que de ahí yo puedo sacar que el seno θ es k lambda sobre d. Entonces quiere decir que ¿a dónde se obtienen los máximos? Bueno, una sería cuando k vale 0, o sea, en el centro de la pantalla, ahí no hay ninguna diferencia de camino. Sí o sí en el centro de la pantalla va a dar un máximo, porque recorren caminos iguales. Pero después, cuando la diferencia de camino sea un lambda, entonces el seno θ va a quedar lambda sobre d. Cuando sea 2 lambda, va a ser 2 lambda sobre d. Bueno, en todas esas posiciones se van a ver interferencias constructivas y se van a ver máximos. ¿Y cuál sería la condición de mínimo? ¿Cuándo se anulan las ondas?
Bueno, cuando la diferencia de camino sea K menos un medio lambda, ahí podemos discutir. ¿Qué ponemos? K menos un medio con K de 1 o K más un medio con K de 0. Es lo mismo. Si yo pongo K más un medio sería desde 0. K menos un medio desde 1. Es lo mismo. Entonces sería un medio lambda, 3 medios lambda, 5 medios lambda. Entonces, esa es la condición de mínimo. K menos un medio lambda. Entonces ahí tenemos la condición de máximo y la condición de mínimo en el experimento Yang. ¿Y qué se termina viendo? Bueno, miren acá. Si la diferencia de camino es un lambda sobre D, ahí tengo máximo. Si es 2 lambda sobre D, tengo otro máximo. Si es 3 lambda sobre D, tengo otro máximo. Si la diferencia de camino es medio lambda sobre D, tengo una intensidad 0, se ve oscuro ahí. 3 medio lambda sobre D, se ve oscuro también. Entonces, es el patrón que se observa con intensidad máxima en las posiciones lambda sobre D, 2 lambda sobre D, 3 lambda sobre D, así. Y oscura en las posiciones medio lambda sobre D, 3 medio, 5 medio. ¿Por qué es así? Y porque acá, si le damos valores a esto, pues si K igual a 0, seno θ igual a 0. K igual a 1, lambda sobre D. K igual a 2, 2 lambda sobre D. Y es lo que estamos poniendo en el dibujo. Entonces, si ponemos la condición de los mínimos, va a quedar un medio lambda sobre D, 3 medio lambda sobre D, 5 medio lambda sobre D, y así, eso es lo mínimo. Entonces lo que se termina observando son franjas brillantes y oscuras igualmente espaciadas, y se ve todo un patrón de interferencia, se llama eso. O sea, parte donde hay interferencia constructiva y se ve algo brillante, y parte destructiva donde se ve oscuro. Bueno, es un fenómeno netamente ondulatorio. No se podría explicar que se vea oscuro cuando se superponen dos ondas por medio de la óptica geométrica. Dos rayos de luz que se superpongan nunca va a dar oscuro. Esto es un fenómeno netamente ondulatorio, decimos nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver el seno θ con el I? Bueno, a ver, yo digo, la tangente de θ del ángulo S sería I sobre D mayúscula, cateto opuesto sobre adyacente. Esa es la tangente θ. Entonces, I sería D tangente. Entonces, cuando yo quiero poner a qué distancias del centro de la pantalla dan brillante y a qué distancia del centro de la pantalla dan oscuros. Bueno, tenéis que sacar los I. I es tangente θ por D. Bueno, acá se hace una aproximación. Para ángulos pequeños, la tangente del ángulo y el seno del ángulo son prácticamente iguales, difieren en el tercer decimal por ahí. Entonces yo digo, yo tengo un ángulo de 2 grados, 3 grados, 5 grados, la tangente y el seno son prácticamente iguales. Entonces hago una aproximación. Solo para ángulos pequeños puedo reemplazar la tangente del ángulo por el seno del ángulo. Y entonces el I va a quedar D por seno en vez de D por tangente. Pues sí, ¿por qué se da eso? Y porque, por ejemplo, la distancia entre agujeros es un número muy chiquitito, décimas de milímetro. Y la pantalla puede estar a 2 metros, 5 metros, 10 metros. Entonces la pantalla está mucho más lejos que lo que es la distancia entre los dos agujeros. Y entonces ese ángulo que se obtiene son ángulos chiquitos. En general, por lo menos los principales. Entonces es buena la aproximación de reemplazar la tangente por el seno. Entonces el I sería seno θ por D. Quiere decir que las condiciones de máximo y mínimo siguen valiendo. Si la condición de máximo era seno θ igual a K lambda sobre D, bueno, ahora va a quedar lo mismo. K lambda sobre D por el D mayúscula va a quedar ahora. Entonces, cuando yo quiero decir la condición, ¿dónde salen los I máximos? En la condición de K lambda D sobre D. ¿Qué significa eso? Que cuando K igual a 1, a la distancia lambda D mayúscula sobre D minúscula, ahí sale una franja brillante. Y al doble de eso sale otra franja brillante. Y al triple de eso otra franja brillante. Entonces, ya estamos hablando en términos de distancias. Y lo mismo vale para los mínimos. El seno por D mayúscula. Entonces, K menos un medio lambda sobre D por D mayúscula. Entonces, cuando hacemos la gráfica así, si yo graficara en términos de distancias, o sea, en términos de I, entonces es lo mismo, prácticamente estoy graficando, solo que a cada término le agregué un D mayúscula. ¿Se entiende eso? Entonces yo digo, ¿qué distancia hay entre dos máximos consecutivos?
O sea, delta de I, digamos, ¿cuánto sería? Y bueno, por ejemplo, de 2 lambda sobre D a 1 lambda sobre D hay 1 lambda sobre D. De 2 al tercero, 1 lambda sobre D. Del tercero al cuarto, 1 lambda sobre D. O sea, siempre la distancia entre dos máximos consecutivos es lambda D sobre D. Y si no, fíjense ahí en el dibujo. O sea, el primer máximo está en lambda D sobre D y el segundo máximo está en 2 lambda D sobre D. ¿Qué distancia hay? 1 lambda D sobre D. Entonces, la distancia entre dos máximos consecutivos es lambda D sobre D. ¿Cómo se puede modificar esa distancia? Bueno, cambiando los dedos, poniendo más lejos la pantalla o más cerca, o cambiando la distancia entre los agujeros. Entonces, ahí decía, la separación de la franja brillante, si la distancia de agujero aumenta, la separación se disminuye, está más cerquita. Si la distancia de la pantalla aumenta, se separa más, digamos, sale más espaciado lo máximo. ¿Y qué tiene que ver el color? Bueno, el color está asociado con la longitud de onda. Da lo mismo que yo ilumine con luz roja, con luz azul o con luz verde, y no porque la longitud de onda va a ser diferente. Entonces, para que no se haga lío, decir, bueno, iluminemos con luz monocromática. ¿Qué significa eso? Bueno, con un determinado color, con un lambda único, así, una determinada longitud de onda. Estoy iluminando con luz de longitud de onda 4000, suponete, nanómetros, 400 nanómetros. Entonces, ese es un determinado color que está apareciendo ahí. ¿Qué pasa cuando se ilumina con luz blanca? Y la luz blanca tiene todos los colores presentes. Entonces, ahí viene un problema que cada color tendría una posición diferente. Como la longitud de onda lambda afecta al delta de I, no sale lo mismo el primer máximo del rojo que el primer máximo del azul que el primer máximo del verde, porque el lambda va a ser diferente. Entonces la posición del máximo va a ser distinta según el color con que esté iluminando. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué produce ese patrón de interferencia? Franja brillante oscura igualmente espaciada y la distancia entre dos máximos consecutivos es lambda D sobre D. Yo digo que la distancia entre dos mínimos también, porque si hace entre mínimo y mínimo, también es un lambda D sobre D. O sea, entre dos máximos o entre dos mínimos consecutivos, la distancia es lambda D mayúscula sobre D minúscula. ¿Se entiende eso? Bueno, ahora volvamos al apunte de la cátedra. A ver. Entonces, eso es lo que uno observa en la pantalla, esta franja brillante y oscura igualmente espaciada. Bueno, ahí vos tenés así. Entonces, diferencia de fase, con todo lo que hemos visto eso. Esto es lo que se ve así. Yo le llamaba D mayúscula, le llamó con la letra R a la distancia de la pantalla, digamos. Sería lambda D sobre D, 2 lambda D sobre D, 3 lambda D sobre D. Esa sería la gráfica de la interferencia, ¿sí? Y eso es lo que se ve. Franja brillante oscura igualmente espaciada. Ahora, la diferencia cuando es un lambda D sobre D es 2pi, y acá es 4pi. O sea, diferencia de camino, lambda igual a diferencia de fase, 2pi. Entonces, eso es lo que vamos viendo acá. Entonces, esta es la condición de máximo, esta es la condición de mínimo, todo lo que ya vimos, digamos. Lo que nos faltaría ahí es la parte de intensidad de la onda. Bueno, ¿qué es la parte de intensidad? Pues sí, ¿qué tan intenso es la onda resultante esa? Entonces, acá veamos una cosita. Esto es interferencia y difracción, pero por ahora estamos viendo interferencia de onda. Ya después veamos qué es eso de la difracción, digamos. Entonces, y lo más común es el experimento de Young. Bueno, ahora le vamos a mostrar a ver si se entiende mejor lo que estaba antes de esto. Entonces, este es un resumen. Por ejemplo, yo quería hacer el patrón ese, pues si los máximos, seno tita, K lambda sobre D, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, máximo central, primer máximo, segundo máximo. Y después están los mínimos, primer mínimo, segundo mínimo y así.
error de escritura. En los máximos tiene que ser primer máximo, segundo máximo, ahí parece que dice mínimo. Y en los mínimos dice primer mínimo, segundo mínimo. Entonces, eso es lo que está graficado ahí. ¿Se entiende el resumen este de interferencia? Sí, profe. Bueno, hay que corregir que ahí dice mínimo, tiene que decir máximo acá. Bueno, eso es lo único. Ahora, veamos eso de la intensidad. Acá decimos, cuando superponen dos ondas, la amplitud de la onda resultante 2 es 0 coseno de phi sobre 2. O sea que dependiendo del desfasaje, ¿cuánto sería la amplitud resultante? Si están en fase, 2 es 0. Si están totalmente desfasadas, 0 la amplitud resultante. Pero en el caso general podemos decir, la diferencia de fase es a 2pi, como la diferencia de camino es a lambda. Es decir, cuando la diferencia de camino sea una longitud de onda, la diferencia de fase va a ser 2pi. Es una relación. Esa relación sale para sacar qué es phi ahí. Yo le voy a mostrar acá una cosa. A ver si se pone acá. En modo presentación. Y bueno. Entonces ahí dice una forma general de sacar qué es el phi ese. Una diferencia de fase phi corresponde a 2pi, cuando la diferencia de camino de senotita corresponde a lambda. O sea, si de senotito es lambda, el phi ese sería 2pi. Es el desfasaje que tienen las ondas. Entonces de ahí sale que phi es pi de senotita sobre lambda, despejándolo de ahí. El 2pi pasa multiplicando para allá, entonces 2pi senotita sobre lambda. Entonces, ahora, acá volvemos a superposición de onda. Cuando nosotros vimos el valor promedio del vector de Poynting, ese da la intensidad de la onda, la energía que transporta por unidad de área de tiempo, eso hemos demostrado en alguna vez que el vector de Poynting salía 1 sobre 2 mu 0 c es 0 cuadrado. Es una fórmula que salía de decir E vectorial B, hacíamos una demostración, seno cuadrado lo reemplazamos por un medio, toda una demostración y llegamos al valor promedio del vector de Poynting. Bueno, esa intensidad de la onda, que es el valor promedio del vector de Poynting, depende de E cuadrado, de la amplitud al cuadrado. Quiere decir que cuando hay una interferencia constructiva, la amplitud sería el doble de cada una de las ondas, bueno, la intensidad va a ser 4 veces más, porque va con el cuadrado de la amplitud. Es decir, si la amplitud resultante es el doble, la intensidad resultante es 4 veces más la intensidad de cada onda. Entonces podemos decir que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud de campo eléctrico. Entonces la onda, cuando la amplitud de campo eléctrico es una interferencia constructiva y la amplitud de campo eléctrico se hace el doble, la intensidad se hace 4 veces más. Entonces, yo digo, la intensidad de la onda superpuesta dividido en la intensidad de una onda me da un 4 cuando es la condición de máximo. Entonces, 4 veces más. Entonces, cuando hacemos la gráfica, acá, ahí se pone I sobre 0 igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando está en la posición de un máximo, la intensidad en ese momento es 4 veces la intensidad de cada onda. Y 0 será la intensidad de una onda. E I la intensidad de la onda resultante, digamos. En los máximos es un 4. I es 4 veces 0. ¿Se entiende eso? Por eso en la gráfica en el eje Y dice I sobre I 0 y ahí dice un 4. Y en el eje X sería, puede ser seno tita o puede ser I. Si dice seno tita, lambda sobre D, 2 lambda sobre D. Si dice I, lambda D mayúscula sobre D minúscula y así. O sea, lo único que se le agrega si es I, el D mayúscula ese. Esa sería la condición de interferencia. Entonces, es el patrón de interferencia que se observa. Y eso es lo que veíamos en los apuntes. Eso. Yo les mostré de la cátedra ahí. O sea, eso estaba acá. Entonces, ahí también. Entonces, esta sería la gráfica. Eso ahí tendría que decir 4 y 0. Si 0 es la intensidad de una onda. Entonces, yo les quería mostrar acá al final
Cosa que en la próxima clase veamos todo difracción, pero ahora estamos viendo interferencia. Entonces, acá le quería mostrar una cosa de... eh, cuando se ilumina con luz blanca, suponete vos decís, este era un patrón donde se ilumina con luz azul. Bueno, el primer azul, el segundo azul, el tercer azul. Después se ilumina con luz roja. El roja sale, el máximo, el primer máximo del rojo sale más lejos del centro. ¿Por qué? Porque el lambda del azul es 400 nanómetros y el del rojo es 700. O sea, el lambda del azul sería 4 por 10 menos 7 metros. Y el lambda del rojo sería 7 por 10 menos 7 metros. Cuando yo saco la posición de los máximos, del primero, lambda d sobre d. Pero si el lambda es distinto, la posición sale distinta. Entonces, el que tenga el lambda más grande sale más lejos del centro. Y a su vez sale más espaciado entre ellos. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo iluminara con dos colores, saldría así. O sea, los azules saldrían en una posición y los rojos salen en otra. Bueno, imagínense si ilumino con luz blanca. La luz blanca es la combinación de todos los colores, digamos. Todos los colores combinados dan el blanco. Va del azul, del violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, están todos los colores. Entonces, quiere decir que lo máximo de cada color, el violeta va a salir más cerca del centro y el rojo va a salir más lejos y en el medio van a salir todos los otros colores. Entonces la pregunta era, ¿y qué pasa si ilumino con luz blanca? Y bueno, los máximos de cada color salen corridos uno con respecto al otro porque la posición del máximo depende del lambda, de la longitud de onda. La longitud de onda es distinta para cada color. ¿Se entiende ese dibujo? Entonces, eso pasaría con los diferentes colores, digamos. Bueno, por eso muchas veces dice, bueno, usemos luz monocromática, como diciendo de un solo color, si no se me hace lío. Si uso blanca, se me va a salir una cosa así. Entonces, en general se trata de poner un filtro, hacer con un único color, cosa que no tenga el problema ese de que salgan un montón de colores superpuestos uno a la par del otro. O sea, esa es la idea. Entonces, pues sí, se hace una experiencia con luz monocromática, dice por ahí. Bueno, ¿qué significa de una sola longitud de onda? Solo color. Bueno, lo que no se vio mucho acá, y yo creo que no dan eso y no hay nada en el práctico, que en vez de dos agujeros puede tener tres, cuatro, cinco, varias ranuras. Y ese tema no lo están dando en el práctico, no hay nada de eso. Ya vamos a preguntar, pero acá está completa la teoría, pero esas cosas no la están dando ahora. No están dando rendijas múltiples eso. Igual podemos ver algo, pero ya la próxima clase. Entonces, lo que yo quiero que veamos en la próxima clase es lo de difracción, pero no da para ver todo juntos, sino que tenemos que estar 2 horas. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver difracción en la otra clase y complementamos los dos de un poco. Acá, a ver. Sí, le quería mostrar una cosa, pero ya se nos acaba la clase, a ver cuánto queda. 10 minutos, si nos queda un poquito todavía. Bueno, a ver, ya le voy a mostrar una cosa más que le quería mostrar de acá. Eh, bueno, detengo la presentación y busco una cosita y les muestro. A ver, ya veo de acá, les muestro. Mm, Entonces no da para ver 5 minutos de difracción. O sea, agarramos una clase entera, veamos bien difracción y después las dos cosas juntas. Es el práctico de esta semana. Entonces toda esa parte, todo tiene que ver con onda, superposición de onda y todo eso. Entonces,
¿Entienden la diferencia entre la luz y todas las ondas electromagnéticas? O sea, la luz es la parte visible del espectro. Todos son ondas, eh, longitud de onda, todo se ve, pero solo la parte visible es la parte que se llama la luz, digamos. Después hay un montón de ondas electromagnéticas que son invisibles, que no se ven. Entonces, la parte de las ondas electromagnéticas que impresiona el ojo humano, que impresiona la retina, que se pueden observar, esa es la luz, digamos, ¿sí? Entonces, a ver, compartamos acá un poquito. Va a ver, ¿cuándo nos conviene? ¿El jueves van a poder? Es cuestión de que acordemos un horario que pueda la mayoría, que puedan todos, digamos, sí, pues ponemos el día, la hora, cosa que día justo, ese día no puedo, no tiene sentido, por eso es un día que sí puedan. ¿Qué horario el jueves, profe? Y siempre por esta hora, más o menos, sí, tarde, si ya está en la casa. No sé, yo puedo a las 8, a las 9 y media, o sea, por eso les pregunto a ver qué hora les conviene. ¿A las 8 pueden? Yo a partir de las 8 puedo. Sí, yo también sí puedo. Bueno, si pueden a las 8 no hay problema, mejor. Yo por ahí le pongo más tarde para que lleguen a la casa, qué sé yo, pero bueno, si pueden antes, mejor. Entonces, el jueves podría ser a las 8. Así que, bueno, a ver si hay una cosita nomás que le quería mostrar y ya terminamos ya. Entonces, el tema era de... Le iba a mostrar unas simulaciones para mostrarle eso, pero ya lo buscamos bien para la próxima clase. Acá le mostraba... Esto era el espectro visible, la longitud de onda. Entonces la parte visible, esta es desde el violeta tipo 400 nanómetros hasta el rojo 700, ahí están todos los colores. Entonces cuando yo digo una longitud de onda, luz monocromática, bueno, es un determinado color. Por ejemplo, de 500 nanómetros, o la longitud de onda de 600, una longitud concreta, eso es monocromático. En cambio, si ilumina con luz blanca, aparecen todos los colores. Entonces, fíjense arriba cómo es todo el espectro de rayo gamma, rayo X, ultravioleta, todo, y el visible es apenas un pequeñísimo rango de todo el espectro electromagnético ese, eso es lo que veíamos el otro día. Y para la longitud de onda grande están de radio, de televisión, de todo eso. Entonces, este es el espectro completo, esa es la onda electromagnética. Entonces, acá teníamos prismas, todas las cosas de óptica que yo les quería mostrar. Pero bueno, ya vamos a ver la próxima, ahora les muestro un poquitito nomás de reflexión. Reflexión es el práctico que viene. Eso va a venir todo esto, acá. Entonces, esto es un prisma. Entonces yo le puedo cambiar la longitud de onda. Puedo poner luz monocromática de un determinado color. Y el color le puedo ir haciendo variar. Puedo poner el color que yo quiera. Entonces acá se ve, ¿qué tiene que ver la longitud de onda con el color? Según la longitud de onda que yo ponga, son diferentes colores. Entonces yo le puedo ir cambiando acá, miren de acá. Entonces, si yo muevo, ahí dice 500 angstrom. Y le puedo poner 600, 700, 400 y cada longitud de onda va a tener un color diferente. Bueno, esa era la idea. Entonces,
por ahora, ve, ahí viene otro color. Ahí si lo voy corriendo tiene otro color. Cuando voy 550, lo corro un poquito más allá, ya va a quedar 700, va a quedar rojo. Entonces, según el color que yo vaya poniendo, tiene una longitud de onda diferente. Entonces, para cada longitud de onda hay un color determinado. Y seguramente la longitud de onda más grande tiene un rojo. Entonces, así vamos haciendo. Bueno, ahí ve, entonces voy corriendo la longitud de onda y va corriendo la tonalidad del color ese. Después vamos a ver esto cuando veamos más óptica geométrica, pero le quería mostrar ese que tiene que ver el color con la longitud de onda. Entonces, eso es luz monocromática. En cambio, si yo pusiera luz blanca, ¿qué pasa si pongo luz blanca? Y se produce el arco iris de colores, porque si entra luz blanca, es como que están todos los colores presentes. Entonces, cuando yo alumbro el prisma ese, sale como un arco iris. O sea, cada color se va refractando a un ángulo diferente. Entonces, eso pasa con la luz blanca. En cambio, si pongo luz monocromática, bueno, es un solo color. Y entonces, dependiendo de cuál color sea, se desvía más o se desvía menos el prisma. Pero bueno, ahí está el rojo. ¿Veis? Así. Bueno, dejemos por acá ahora esto, pero entonces quedaríamos el jueves a las 20, ¿puede ser? Ahí veríamos lo de difracción e interferencia con difracción y completamos esta parte. Así que, bueno, por ahora dejemos por acá. Y ya le mando algún PDF, alguna clase grabada de esto también y vamos viendo. Bueno, dejemos por acá entonces. Nos vemos entonces el jueves. Dale, profe, nos Bien, vemos. profe. Gracias, chao.